Amén, hermano. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, porque cuando uno va a hablar de la palabra de Dios, no habla de aquí para allá, habla de ahí para allá. Es decir, que ya se ha involucrado uno en la palabra, en lo que quiere predicar. He ido a esta lectura al libro de Génesis porque el título de este mensaje es precisamente Conociendo a Dios. Y he ido a los orígenes para que nosotros nos demos cuenta, para que veamos a través de la lectura qué mal había cuando Dios creó al hombre. Lo formó, dice, del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Comenzó a vivir porque ya Dios había dicho, hablando en plural, hagamos el hombre a nuestra imagen. Estamos hechos a imagen de Dios, porque estamos compuestos por una naturaleza que una es materia y la otra es espiritual. Es espíritu. Estamos compuestos por espíritu. Y por eso he querido ir allá para que nosotros nos demos cuenta, porque este es el propósito final de este mensaje. Que nosotros conozcamos a Dios y salgamos de aquí con nuestras mentes llenas realmente cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, cuando vamos por el camino correcto. Pero qué fácil es para el hombre ocultar las evidencias de los pecados. Y qué difícil le cuesta al hombre volverse y confesar los pecados. Cuando Dios le hizo aquella pregunta a Abraham, ¿dónde estás tú? ¿Cree usted que Dios le estaba pidiendo al hombre una respuesta? Porque no sabía dónde estaba el hombre escondido. Dios no le estaba pidiendo una respuesta al hombre. En la Biblia hay preguntas, muchas preguntas. Preguntas para que el hombre quede atrapado. Preguntas para coger de atrás para adelante. Hay muchas. Y si usted lee la Biblia, hay muchas cosas que son duras y crueles. Y usted dirá, entonces, ¿por qué Dios habla así? ¿Por qué Dios es así? Se preguntará usted. Estuve leyendo el profeta Isaías, el profeta Amós. ¿Cómo nombraba a aquellas mujeres de allí de Judá y le decía vacas engordadas de Basán? Concho, que Dios me diga a mí eso. Dios precisamente no la estaba comparando. Dios la comparaba con aquellas vacas que habían donde habían buen pasto y estaban engordando. Pero Dios lo que estaba realmente atacando de aquellas mujeres era la actitud interna, igual que la de Cristo con los fariseos, que le decía, soy como sepulcros, que a la verdad por fuera os mostráis muy hermoso, pero por dentro están llenos de rapacidad y de inmundicia. Porque el pecado, hermanos, es algo que va a la raíz misma de nuestros móviles, nuestras intenciones y nuestros deseos. Pero vemos qué atrevida es la curiosidad. Qué atrevida es la curiosidad.
Dios le dijo, no os acerquéis. Dios le había advertido que ni se acercara al árbol. Pero la curiosidad es tan atrevida que no pudo soportar. Y fue allí. Fueron allí, el hombre y la mujer. Y dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había creado. ¿Cómo se valió de mentiras? Dios le había dicho, no comerás del árbol singular, del árbol que está en el medio del huerto. Y la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todos los árboles que están en el huerto. No comáis de todos los árboles que están en el huerto. Muchos a veces creen en Satanás como lo pintan, con un toro echando candela por la boca, como un dragón. Sí es cierto que la Biblia a veces habla de la bestia, habla del dragón, pero realmente porque se está refiriendo a la actitud de aquellos imperios que gobernaron, como hablaba allí el Daniel, que Dios le mostró que Cristo allí mismo estaba luchando contra los reyes de Persia, contra el príncipe del rey de Persia y de Grecia, y le dice, a ti se te ha dado a entender esto, porque has puesto el corazón, había puesto el corazón a entender realmente todas aquellas revelaciones que el Señor le había mostrado. Y Dios le mostró realmente quiénes eran aquellas bestias. El rey Nabucodonosor de Babilonia, cómo destruía al pueblo de Dios. El imperio aquel, medo-persa. Luego el imperio romano, cuando escribe la carta aquella de los apóstoles, ahí en el Apocalipsis, que habla de la bestia. Si yo veía la bestia que venía del mar y hollaba con las colas a los cuatro vientos. Qué duro fue para aquellos cristianos. Qué duro fue para aquellos cristianos cuando el emperador romano Domiciano alumbraba el palacio con los cristianos que quemaba. ¿No es la actitud esto de una bestia? Sin compasión, sin misericordia. Y esto era lo que Dios comparaba precisamente cuando hablaba de la bestia, a esa actitud que venía arrasando con todo, mataba todo, destruía todo por llevarse las riquezas, hermanos. Y esto a veces, por eso digo que Satanás no es como lo pintan. Según de Corintios 11:14 decía el apóstol Pablo, no os maravilléis de esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y vemos hoy realmente cómo va el mundo. Nos preguntamos, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Allí entró realmente el mal al mundo por la desobediencia del hombre. Creo que el Génesis, el capítulo 3, es la historia más triste de la humanidad, porque fue la caída del hombre. Allí, moralmente, espiritualmente, lo que dio origen a todo lo que estamos viendo hoy en día, a todo lo que sufrimos. Fíjese usted, si el hombre estaba bien allí, ¿qué decía? Adán y Eva, Génesis 2:25, estaban desnudos ambos
y no se avergonzaban. ¿Ha visto usted alguna persona que esté cuerda salir desnuda para la calle? Yo los he visto, pero están mal de la cabeza, están locos. Están locos. Y ha tenido que salir mi abuela. Estaba, que Dios sea quien la tenga en la gloria, estaba con vida, con una sábana de su casa a taparla, porque estaba desnuda y sabíamos que era loca. Hermano, vivía el hombre allí precisamente sin esa influencia del mal sobre él. No tenía esa influencia del mal sobre él. Por eso digo, es la historia más triste de la vida, hermano. Porque allí empezó el mal. Muchos a veces acusan a Dios del mal. Si Dios sabía que el hombre iba a hacer el mal, ¿por qué lo creó? Muchos piensan, porque quieren ver el castigo de Dios sobre otro que están a su lado, y quieren ver el castigo de Dios sobre esas personas urgentemente. Dios haciendo justicia sobre esa persona. Y a veces no pensamos en nosotros mismos. ¿Dónde estaría usted si Dios fuera a aplicar justicia cada vez que una persona falla? ¿Dónde estaría la bondad, la misericordia de Dios? Quiero hablar, hermano, porque quiero hablar de tres cosas. Quiero hablar del diablo para que nos demos cuenta que él es el tentador, el que está tentándonos día a día. Nos está tentando a través de la serpiente allí. Fue y tentó a la mujer, y urgentemente a base de mentira. Del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Pero la serpiente era tan astuta que dijo, si yo le digo del árbol, la mujer va a decir que sí, no va a caer en la trampa. Y le dijo, de todo. Las mentiras. Luego, no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Dios. ¿Quién era quien quería ser como Dios? El hombre no quería, ni se imaginaba. Su inocencia no le permitía ni imaginarse lo que tenía por delante, ni lo que le esperaba, ni lo que iba a sufrir, ni lo que se iba a introducir al mundo. Es como un niño. Yo tengo nietos y un día me salió con una barbaridad de palabras. Me dijo, papá, esto, ¿por qué la dice? Tal vez muchos lleguen a pensar, ¿será que ya hay maldad en un niño? No, él no sabe que lo que ha dicho es malo. Su inocencia no le permite descubrir que lo que está diciendo es malo. A veces se dejan llevar por la influencia de otros, a veces hasta de sus propios padres, de la familia, de lo que ven en el hogar. Hermano, y así vemos realmente cómo Satanás, con la astucia de la serpiente, la curiosidad que le despertó al hombre, introdujo el mal en el mundo. Y todavía lo vemos hoy, con que Dios os ha dicho, no mintáis. ¿Quién dijo que una mentira, siempre y cuando me favorezca o me ayude a resolver un problema, no es buena? ¿Será buena? No. Una mentira es una mentira siempre, aunque me ayude a favorecer un problema. A los jóvenes, Dios había dicho, allí dejará
al hombre padre y madre y se unirá. ¿Con que Dios ha dicho que el sexo ante el matrimonio no es bueno? ¿Dios ha dicho eso? Y todavía vemos hoy que todavía a muchos le está despertando la misma curiosidad de allí, de la única limitación que Dios le había puesto al hombre, hoy en día todavía le está despertando. Y muchos, allí se introdujo. El rey Salomón, cuando estaba hablando allí precisamente de todo lo que había descubierto allí, precisamente que se hace debajo del cielo, él lo decía en el libro de Eclesiastés 7:29. Dice, esto solamente he hallado. Dios hizo al hombre recto, pero ellos se desviaron en busca de perversiones. Dios hizo al hombre rectos. Y muchos están culpando todavía a otros de las decisiones que toman en su vida. En mi país siempre se dice cuando uno trata de justificar sus acciones con la de otra, no, me dijo. Le decimos, ¿y si te dice que te tires delante de un tren? ¿Te vas a tirar? Para justificar nuestra actitud, nuestra decisión. Dios nos creó con libre albedrío. Pero el amor, Dios es amor. Y ese amor concede libertad de elecciones. Y donde hay libertad de elecciones, entonces hay la posibilidad de elecciones equivocadas. Elecciones que acarrean condenación, elecciones que traen como consecuencia el mal y el sufrimiento en el mundo. Y entonces luego estamos culpando, como dice la mujer. La serpiente me engañó. Y pregunto, ¿será el diablo un mago que nos puede dejar fuera de nosotros mismos para que actuemos como autómatas sin saber lo que hacemos? No, no. El diablo no va a cambiar. El diablo va a ser lo que siempre ha sido, el tentador, única y exclusivamente. Hermano, no lo podemos cambiar. El otro viaje, estaba hablando aquí precisamente sobre las tentaciones y ponía un ejemplo de un señor que era un pirata y tuvo un hijo y quería librarlo de las desilusiones, de todos los sufrimientos por lo que él había pasado y las decepciones con su relación con la mujer, madre de su hijo, por las que había pasado. Se lo llevó al mar, no lo dejaba bajarse a ningún puerto, porque él quería librarlo de aquello. Y pasaron años y años y el muchacho llegaban a puerto y no lo bajaba. Pero ya cuando él creyó que lo tenía preparado para el resto de su vida, llegan a un puerto. Nunca había visto un... Padre, ¿qué es esto? Una gallina, hijo. Padre, ¿qué es esto? Un caballo, hijo. Y cuando ve una mujer, nunca había visto una mujer. Padre, ¿qué es esto? Dice, hijo, esos son barracudas venenosas. Dice, padre, yo quiero 2. Ahí vemos, hermano, es chistoso que no nos podemos esconder de Satanás ni de esta realidad. He mirado las noticias, en cuántos conventos que han sacado, estuve mirando uno, ahora no recuerdo en qué país, que sacaron cientos de cadáveres de niños.
¿Por qué? ¿Por qué? Por pensar más de lo que está escrito. Por querer aislar del resto de la sociedad para que no sufrieran precisamente eso. Y lo vemos allí. ¿Cuántas violaciones de curas hemos visto y todavía están saliendo acusaciones de muchos en el mundo? ¿Por qué? Por pensar más de lo que está escrito. Por pensar que el celibato es una posición espiritual superior al matrimonio. Y cuando Dios creó al hombre, ¿qué le dijo? Dejarás. Por eso he tratado de ir al principio, hermanos, para que entiendan todo lo que Dios había hecho. Dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Dios le dio la facultad al hombre. ¿Qué le dijo? Sojugar la tierra, multiplicado, fructificado. Dios le dio la facultad, le dijo, de tomar de todo, de transformar todos los productos y lo que Dios había puesto en sus manos, de transformarlo. Pero vemos que la transformación y la utilización del hombre de muchas de las cosas que Dios ha puesto en su mano, muchas veces no son para su propio bien. Muchas no son para su propio bien. Y todavía oímos a personas. Yo era uno de los que los decía. Yo pasé el servicio militar en África. Estuve en tropas especiales de lucha contra bandidos. Me crié en el campo. Aré con bueyes, con caballo. Andaba. Y cuando regresé traumatizado por todo lo que vi allí, por todo lo que se hace, por las torturas que se hacían, por las muertes, por las piernas arrancadas en las minas. Matar 22 personas en una mina antitanque de una vez. Correr la sangre por la cama así del camión como si fuera agua. Y aquello me costó que paré al alcohol, casi alcohólico, porque pensaba que era la salida. Busqué la Biblia, voy a leerla. Y la estudié durante 3 años, 3 veces la leía. Llegaba del trabajo, mi mujer me decía, ¿te vas a volver loco? Digo, déjame que me vuelva loco. Es mejor que me vuelva loco buscando lo que satisface mi alma, que acabe el mundo con mi vida. Es mejor, hermano. Vemos realmente que las mismas cosas que eran para bien, cómo han servido para mal. El hierro nos sirve para crear una edificación, pero vemos también cómo lo cogen para crear tanques de guerra, los cohetes balísticos intercontinentales, que pueden ponerle una ojiva nuclear y destruir. ¿Cuántos no hay en el mundo? ¿Cuántos millones se invierten en ello, hermano? Y ahí vemos cómo está realmente dañando a la humanidad. Cómo se está dañando el mundo. Cómo habla la Biblia incluso hasta del universo mismo como si fuera una persona. Pero gracias a Dios que nos ha dado esperanza, hermano. Nosotros vamos por el camino. Dios, en Génesis 3:15, no me va a dar tiempo de terminar. Habla y dice al hombre, voy a aligerarlo, voy a cortar el tema un poco. Dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Quién estaba detrás de la serpiente? Satanás. ¿De dónde vino el Cristo? Dice en Gálatas 4:4, allí, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo?
¿A qué tiempo se refiere? Precisamente a este tiempo del que habla Dios allí. Dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿De dónde vino el Cristo? Vino allí, de esa simiente. Dice que nació de la mujer, nacido de mujer y bajo la ley. Nació el Cristo. Ese fue el cumplimiento del tiempo. Hermano, el tiempo en que Dios envió a su Hijo, precisamente para sacarnos de esa condición en que vive el mundo y en que está el mundo. Como decía Juan, no hay peor lepra hoy ni peor contagio que el pecado. ¿Cuántas leyes han buscado para tratar de retener e evitar los contagios? Pero ¿cuántas cosas ha hecho el hombre para tratar de retener este contagio, que es peor que este otro? Porque fue el pecado el que dio origen. La desobediencia del hombre fue lo que dio origen a todos los males que estamos sufriendo hoy en día, hermanos. Fue la desobediencia del hombre. Por eso Dios lo había dicho desde el principio. Esta es la esperanza, esta es nuestra promesa. El Cristo es la salvación, es el único camino que nosotros tenemos. Mientras estamos sufriendo, es verdad. Cuando el apóstol Pablo habla allí a la iglesia de Galacia, en el capítulo 5, versos del 19 al 23, y le dice, allí, voy a leerlo. Voy a leerle este texto. Traía otros más, pero tengo que aligerar. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Puede usted hacer lo que usted quiera? No, usted puede decidir sobre lo que va a hacer, si va a ser el bien o va a ser el mal. Pero usted no fue, ninguno de nosotros fue los legisladores del bien. Ninguno. El bien es Dios. Por eso quería nombrar este tema, conociendo a Dios. Y quería hablar un poco más de conocernos a nosotros mismos, para que termináramos conociendo a Dios. Y ahí vemos cómo el apóstol Pablo habla, precisamente cuando habla del Espíritu, hablando del Espíritu de Cristo, y habla, mas el fruto del Espíritu. ¿Por qué habla él en singular? Y sin embargo nos da una pluralidad de frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto es porque simplemente la enemistad que Dios dijo que iba a poner allí en el jardín del Edén, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que era el diablo, era Cristo. Y solamente en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Cristo, encontramos toda, como dice en San Juan 1:16 y 17, y de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. La palabra plenitud precisamente significa lo completo. Y entonces aquí vemos cómo está completo realmente el Espíritu de Cristo. Pregúntese, ¿siempre hay amor en mi corazón? ¿Siempre estoy lleno de gozo, de felicidad? ¿Siempre soy humilde?
¿Soy siempre paciente para con todos? Y precisamente, hermano, no se desaliente, porque hemos recibido en nuestro corazón. Dice Romanos 10:10, el apóstol Pablo, cuando escribe allí a la iglesia de Roma, capítulo 10, verso 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia. ¿Dónde quiere ir Dios? Precisamente allí, a la raíz de todos los males, al corazón, hermano. Pero también, si usted tiene a Cristo, estoy completamente seguro que usted está en esa lucha como un soldado de Cristo todos los días de su vida, hermano. Que Dios les bendiga. Que Dios nos pueda llenar realmente de toda esa fuerza que nosotros necesitamos diariamente. Estúdiela. En Gálatas 3, mire realmente los conflictos, a ver si no lo vivimos nosotros a diario. Cuando habla allí precisamente de esos deseos de la carne y del fruto del Espíritu. Para que usted se dé cuenta realmente qué oposición hay. ¿Qué oposición hay? ¿Por qué será? ¿Amo yo con la intención, con la misma intensidad que amo a mis hijos, a todo el mundo? ¿Con esa misma intensidad? ¿Con esa misma fuerza? Entonces, hermano, esto lo dejo, porque el rey Salomón lo decía. Dice en el libro de Eclesiastés, voy a leerle y con esto termino, porque el propósito hablo del libro de Eclesiastés, porque no fue un libro, no era un libro profético, era un libro, lo escribió Salomón, y fue un libro a lo que se dio a estudiar todo lo que ocurre debajo del cielo. Y él lo dice: vanidad de vanidades. Analice entre lo espiritual y lo material. Analícelo usted mismo. Esta tarea, dice el capítulo 3 de los Proverbios, decía el rey Salomón. Voy a leérsele. Y termino con esto. Dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que hace debajo del cielo. Y este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Amén. Dios les bendiga, hermano. Que realmente estemos ocupados en este penoso trabajo. Porque esta vida que vivimos es la antesala de la eternidad. Es dura, pero sin Cristo es mucho más dura. Es mucho más dura todavía. Entonces, os dejo, hermano. Así que analice, estudie y que nos vayamos con esta bendición a nuestra casa. Que Dios es bueno siempre, aunque vivimos situaciones adversas que no nos gustan, que nos hacen sufrir. Dios nunca deja de ser bueno. Amén. Amén. Dios le bendiga.